Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. En este episodio te vamos a hablar de Thiago Alcántara, de Perisic, de Arnautovic, de muchos de los protagonistas de estos últimos días, pero también nos iremos hasta Suecia para entrevistar a un técnico español al que le está yendo realmente bien. Y toca Genios Olvidados. Hoy vamos a recordar al Chopo. Hoy, en el Genios Olvidados de abril, recordamos al gran José Ángel Iríbar. Looking for the 1-2, Balotelli drops Aguero, he can win it, oh, he's won the title, surely for Manchester City. Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Hemos dado por bueno que un jugador que es titular casi indiscutible en el Liverpool no vaya ni convocado con la selección española. Y no estoy criticando a Luis Enrique, porque lo cierto es que a duras penas, entre lesiones y también su irregularidad, Thiago Alcántara ha podido demostrar ser jugador fiable para un conjunto como la absoluta de España. Eso en una posición en la que Luis Enrique tiene a Pedri, a Coque, a Marcos Llorente, a Carlos Soler, a Gavi recientemente, que tiene la posible adaptación de Dani Olmo y que incluso tendría jugadores en la recámara como Fabián, Canales y Darder. Ha llevado seguramente al técnico asturiano a plantear un proyecto de centro del campo de España sin Thiago, o como mínimo esa es la sensación que nos queda desde fuera. Estamos hablando del mejor centrocampista del mundo en el año 2020, si quieres a pachas en aquel momento con Joshua Kimmich, y un jugador importantísimo en el actual Liverpool. Candidato, el conjunto Red, a ganarlo absolutamente todo esta temporada. Yo creo que esta situación ilógica, incluso surrealista, dibuja bastante bien o puede ser una metáfora de la carrera de Thiago Alcántara. Thiago fue campeón de Europa sub-17 en 2008, siendo seguramente la estrella de aquella selección española en Turquía. Fue campeón en el sub-21 de Dinamarca, siendo también de los jugadores más destacados, y llegó a la selección absoluta hace ya más de 10 años. Nunca lo tuvo fácil, primero porque tenía que sacar de la titularidad en el Barcelona a bestias como Xavi e Iniesta. Él venía muy bien, pero venía como canterano y no era ni mucho menos tarea fácil. Decidió salir. En el Bayern las lesiones le lastraron y le afectaron en su regularidad. Le recuerdo un tramo muy bueno siendo entrenado por Carlo Ancelotti, y su explosión definitiva llegó ya con Hansi Flick en el banquillo. Thiago le añadió un punto competitivo de trabajo sin balón a la calidad que ya todos sabíamos que tenía. Thiago quería ganar todo y quería ser el mejor centrocampista, y al menos así lo transmitía, esa sensación nos daba. Decidió entonces saltar al Liverpool, un reto importante que no se entendía sin el atractivo de querer jugar en la Premier y ser entrenado por un técnico como Jürgen Klopp. Y otra vez las lesiones. Tuvo 2 veces el COVID, una lesión de rodilla que le apartó 2 meses y medio de los campos, y 3 lesiones musculares en estas 2 últimas temporadas que le han impedido tener algo parecido a continuidad. Sin embargo, cuando juega está siendo fundamental y ahora lleva una buena racha, como el sábado, que jugó como titular en la semifinal de la FA Cup contra el Manchester City. Era pieza clave a la hora de desactivar la presión del equipo de Guardiola, y también fundamental a la hora de asentar las posesiones en campo rival. El fichaje de Thiago explicaba ese giro de guión que quería hacer Klopp en el Liverpool y que ha conseguido, por otra parte. La evolución de un Liverpool, el anterior, súper vertiginoso, al actual, mucho más capaz de atacar con paciencia cuando toca hacerlo. No sé si Thiago tiene que ir a Qatar. Entiendo que Luis Enrique no se acabe de fiar del todo de él, pero tenemos que ser conscientes del potencial de futbolista del que estamos hablando. Seguramente el potencial es el de uno de los mejores centrocampistas del mundo. En el episodio de esta semana explicaremos qué pasó con Thiago.
Arrancamos el programa. Esta semana la portada la mezclamos con el 3 preguntas para Paquillo porque queríamos hablar de Thiago para arrancar el Play Fútbol de esta semana y toca hablar de la exhibición de Thiago Alcántara el otro día ante el Manchester City. Para ello pido la ayuda del comodín de Paquillo Mariscal. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Con ganas de contar lo que fue ese Manchester City 2, Liverpool 3 de semifinales de la FA Cup. Ya tenemos definida, mejor dicho, la final. Va a ser un Liverpool-Chelsea, va a ser la misma final que en la Copa de la Liga, justamente. Se decidió aquella en los penaltis. Veremos ese nuevo Tuchel contra Klopp en que queda, pero hemos venido a hablar primero, al menos, de Thiago Alcántara. Paquillo, la primera es, sin tanta lesión tan importante, ¿qué habría sido de la carrera de Thiago Alcántara? Yo lo tengo clarísimo, Bruno. Yo creo que si no hubiese estado lastrado por las lesiones y teniendo en cuenta que la evolución que la hemos visto hacia un jugador más seguro en todo lo que hace y más completo, yo creo que estaríamos hablando, cuando nos preguntamos quién son los mejores centrocampistas de la última década, Thiago Alcántara estaría muy arriba. Me parece un jugador especial y que, como tú bien me has preguntado, bueno, pues ha estado muy perturbada su carrera por tantísima lesión. Es que, claro, si hacemos una fotografía de los mejores centrocampistas de los últimos 7 años, igual, pues tienen que estar ahí Kroos, Modric, Kevin De Bruyne. Yo creo que ya son los últimos años en la élite de Iniesta y seguramente ya no lo podemos considerar el último gran año de Iniesta. Igual es ese 2000 o el 2015 o el 2016, creo recordar que también hace una liga en aquel año con... creo que es Enrique. Sí, incluso la siguiente, la primera de Valverde me parece que también es bastante buena, pero no sé si era ya uno de los mejores del mundo. Yo creo que Thiago, ya por aquel entonces, si no se hubiera lesionado tantísimo, estamos hablando de un jugador de ese nivel o cercano a ese nivel. Comentaba en la introducción que con Ancelotti incluso le vemos hacer de mediocentro, de pivote puro y jugar a bastante buen nivel. No sé, a mí es un futbolista que me encanta, que creo que tiene unas condiciones brutales y que comentaba antes que pegó un cambio, que era un jugador muy fino, muy de toque, muy mágico y demás, pero que hace un tiempo que mete más la pierna, que disfruta un poquito más del momento defensivo, de presionar y demás, y seguramente eso le hizo ver en él a Jürgen Klopp un futbolista por el que podría pasar su centro del campo. Y vaya partidazo jugó contra el City, Paquillo. Totalmente. Yo creo que la evolución de Thiago también ha venido dada, probablemente el tema de las lesiones, pasar mucho tiempo en el gimnasio también ha hecho un tipo más fuerte físicamente, que eso creo que, y jugar en la Bundesliga creo que también es un factor a tener en cuenta en el momento en el que se encuentra Thiago, pero sobre todo que ha dejado de ser, bueno, ese titular que era con él, pero que es así, ha dejado de ser tan efectista para ser más efectivo, o sea, arriesgaba mucho cuando apareció Thiago, lo querían convertir en ese pivote que tú has comentado, que Ancelotti sí pudo asentarlo ahí, pero arriesgaba mucho en el pase, muchas pérdidas, provocaba errores no forzados, por eso jugaba muchísimo tirado en la última línea, incluso de falso extremo izquierdo, lo hemos visto, pero al final se ha dado cuenta de que, bueno, puede... esa magia que tiene, esa creatividad, dónde utilizarla, cómo utilizarla y por supuesto en el beneficio del Liverpool que como decía, se marcó, yo creo que una de las... Es que tiene muchas y con el Bayern de Múnich, sobre todo el último año con Flick, tiene bastantes, pero yo creo que una de las mejores exhibiciones de su carrera en esta pasada semifinal contra el City. Es que estuvo muy bien en cuanto a posicionamiento para que la presión del City no fuera efectiva y luego no le quemó, no es que no le quemó, es que cada balón que le llegaba lo mejoraba sustancialmente. Me gustó que metía las piezas Klopp para salir bien desde atrás, para desactivar esa presión del Manchester City. Por ejemplo, vimos jugaban Fabinho, Thiago, incluso Alexander Arnold por dentro en muchos momentos y era Keita el que se iba un poco más a la banda, caía un poquito más cerca de la cal. Muchos movimientos para favorecer la circulación y para mí fue la clave de una primera parte de un dominio abrumador del equipo de Klopp, que es que dejó al Manchester City con lo que es eso en 0 tiros, en un partido en el que tenía que ir a buscar el resultado, evidentemente, el equipo de Guardiola, que no estaba guardando ningún resultado de un partido de ida ni mucho menos, y lo dejó en la primera parte en 0 tiros. Sí, la figura de Naby Keita es muy importante. Yo creo que la titularidad del africano fue clave, por eso que comenta, de cómo permitió a Alexander Arnold interiorizar y a él bascular y ocupar ese espacio por fuera, que siempre hubiese una opción de pase ahí. También cómo presionó muy bien Naby Keita
sobre todo a Bernardo Silva, y fue a darle a activar muchísimo a Salah, y sobre todo también el tema de Thiago, que es lo que nos estamos centrando, recibía muchas veces en aclarado, porque el lado fuerte con Arnold, con ese Keita y Salah era derecha, y casi siempre a él para activar rápidamente la carrera de Robertson o buscar el pase fácil, entre comillas, para Luis Díaz. Y la verdad que bueno, fue muy muy superior el Liverpool. La verdad que la segunda parte ajustó un poquito Guardiola, como es normal, pero también creo que desnaturalizó mucho el equipo propio Pep, porque hizo muchísimos cambios. Cancelo creo que de lateral derecho no rinde igual, a pesar de su posición de origen, que a la izquierda. Bernardo Silva tuvo que bajar incluso entre centrales. Yo creo que vi a un City demasiado terrenal, Bruno. Sí, sí. A mí en la segunda parte sí que me gustó el equipo de Guardiola. Tuvo, por ejemplo, con 1-3 en el marcador, tuvo esa clarísima de Gabriel Jesús cuando quedaban unos 20 minutos. Yo creo que hubiera cambiado claramente el partido, pero no entró. Y sobre todo, me vuelve a dejar bastante frío el partido de Sterling. Yo lo siento mucho. Es un jugador que en partidos de estrés competitivo importante estas últimas semanas, tanto en los duelos contra el Atlético de Madrid, te diría que también los dos partidos contra el Liverpool me ha parecido, si no el peor, cerca del Manchester City, y es un jugador al que hay que pedirle desequilibrio, hay que pedirle uno contra uno, las cosas que puede hacer, no nos inventamos nada, y en partidos grandes siempre le cuesta ese pasito al frente a Sterling últimamente, ¿eh? Totalmente. Yo he de reconocer, y te lo digo aquí, que nunca ha sido un jugador que me haya llenado los ojos. Es verdad que evolucionó mucho y creció y mejoró sobre todo la toma de decisiones con respecto a ese jugador un poco más alocado que era el Liverpool, pero sí es verdad que sigue siendo su gran debe. Todo lo contrario, por ejemplo, de Gabriel Jesús. Gabriel Jesús, en los días importantes marcado en rojo, siempre aparece, tiene mucho tino para ello, pero yo creo que Sterling, sobre todo en este City, que produce mucho, que recibe muchísimas veces, tanto al pie como en profundidad, termina equivocándose o escondiéndose, o no termina siendo ese jugador decisivo que el City necesita en muchas ocasiones, sobre todo cuando Guardiola rota y no tiene a todos los titularísimos sobre el césped. Ganó el Liverpool, victoria por 2-3, y se mete en la final, que va a jugar contra el Chelsea. El Chelsea superó sobre todo con una gran segunda parte al Crystal Palace. Me gustó mucho el planteamiento inicial de partido, cerrando mucho los espacios por dentro el equipo de Patrick Vieira, incluso metiendo a Kouyaté de tercer central, cerrando ahí los caminos que habitualmente traza Timo Werner. Pero en la segunda parte ya no pudieron, con un Chelsea así muy, muy superior. Vimos un gran gol de Mason Mount, gran gol también de Loftus-Cheek. En definitiva, un Chelsea bastante superior en la segunda parte. Segunda pregunta para Paquillo. Ivan Perisic, ¿te gusta más de extremo o de carrilero? De extremo siempre, Bruno. Yo creo que se ha adaptado muy bien a la posición de carrilero. Creo que Conte hizo un trabajo con él importante. Hay que decir que Conte no lo quiso de entrada, lo mandó al Bayern de Múnich y ganó la Copa de Europa. Casualidades del destino, pero se ha adaptado muy bien. La verdad que creo que lo que le ocurre a casi todos los jugadores balcánicos, diría, o la gran mayoría, que tienen mucho compromiso sin balón, y creo que es verdad que ayuda muchísimo, sobre todo a Bastoni, que es el central de esa zona. Pero yo creo que es un tipo que tiene tantísima, percute tanto, es tan incisivo, tiene tantísima habilidad en el último tercio de campo, que yo creo que le favorecería más jugar en un equipo que lo que pudiese ser extremo, tuviese un lateral detrás. Sí, a mí también. Lo que pasa es que para este tramo final ya de su carrera, en el que él se ha ido siempre por habilidad muchas veces, pero también en muchísimas otras ocasiones por puro desborde de potencia, ¿no? Y ese cambio de ritmo. Y seguramente en los últimos años ha perdido un pelín, muy poco, porque tiene 33 años, pero sigue siendo un portento a nivel físico, pero ha perdido un poquitín de chispa, y el hecho de ver la carrera de frente, de ver el espacio, muchas veces el extremo tiene menos espacio, el carrilero, normalmente cuando juegas con carrileros acabas teniendo más banda para correr, y ese espacio lo veo un poquito más de cara a Perisic, y no le hace falta tirar tanto de talento individual, y a mí me parece que se ha adaptado de la mejor manera a jugar ahí en esa posición. Ahora no lo tengo, no sé si lo tengo mal apuntado, pero creo que acaba contrato, que no ha renovado todavía con el Inter, y me parece, es verdad que los acaba de cumplir, pero ya son 33 años, pero igualmente un caramelito en el mercado, ¿eh? Totalmente, y es verdad que el Inter se ha cubierto un poco la espalda con ese fichaje de Robin Gosens, que todavía no ha dado lo mejor de sí el alemán, que yo creo que está muy bien tirado el fichaje,
pero yo creo que Perisic todavía le quedan 3 o 4 años de carrera seguramente a muy buen nivel, bien de extremo, bien de carrilero. Hay que decir también que es ambidiestro, que sale por ambos perfiles, que está jugando por necesidades en izquierda, pero que si mañana Inzaghi lo necesita en banda derecha porque no esté Dumfries o porque no quiera que juegue Darmian, también podría hacerlo. Yo creo que es uno de los jugadores que, fíjate, la rompió en el Wolfsburgo, lo fichó el Inter, pero que también estuvo a un pasito del Manchester United en su momento. Mourinho siempre ha parecido que la ha querido para sus clubes. Yo creo que no sé si peor carrera de la que ha merecido por talento, porque también ha sido un poco inconstante, no ha tenido la regularidad necesaria, pero que no me extrañaría que por qué no este próximo verano lo fiche un equipo top, no sé si para ser titularísimo, pero que pueda aportarle muchísimo. Ganó por 1-3 el Inter con otra buena actuación de Ivan Perisic en esa victoria contra la Spezia. Le metía presión al Milan, pero el Milan hizo los deberes y acabó ganando también su partido. Al final, victoria de ambos, que lo que sigue dejando es al Inter como, no sé si decir favorito, pero aunque sea por un escaloncito, por medio escaloncito, sí, porque si hace los deberes, si gana lo que le queda, el único que depende de sí mismo propiamente es el Inter, Paquillo. Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, es que viendo el partido, que encima fue antes del Inter que del Milan, el Milan no pierde fuelle. El Milan se verá que se ha vuelto un equipo súper pragmático con Pioli, que no termina de... Bueno, se ha afianzado ese Tomori, Kalulu y Maignan salvando los muebles todos los partidos, fallan muchísimo arriba, están viviendo mucho de inspiración individual, pero siguen sumando los 3 puntos. Yo sigo pensando, para mí sigue siendo el gran favorito, ya hemos hablado aquí mil veces, el Inter. Pero no me atrevo, Bruno, a decirte quién va a levantar el Scudetto. Lo que sí creo es que se va a quedar en Milán. Sí, tiene toda la pinta. En el partido también buen impacto de Lautaro, que entró en el tramo final y marcó y dio una asistencia cuando el partido no estaba del todo decidido ni mucho menos, y al final victoria por 1-3. Sin la participación de Lautaro no se explica esa victoria al final, ¿eh? Sí, apostó por Joaquín Correa con Cesco, que Joaquín Correa, yo creo que la primera parte estuvo francamente bien, otro tipo de jugador, diferente a Lautaro, más conector entre líneas, no se acerca mucho más a la medular, se gira, Lautaro no deja de ser más killer, y es verdad que Lautaro ha demostrado que cuando ha rotado, es titularísimo, lo sabemos todos, pero cuando ha rotado, cuando sale del banquillo también tiene un gran impacto. Yo creo que Lautaro, precisamente ayer leí una noticia, Bruno, que por una cifra cercana a 60 o 70 millones el Inter también estaría dispuesto a venderlo. Yo creo que se están equivocando bastante cuanto a lo que estamos comentando de no renovar a Perisic, de poner, digamos, por cierto precio a Lautaro en el mercado. Menos mal que han acabado renovando a Brozovic porque, bueno, fíjate, el verano pasado se fue Conte, a Kraft y Lukaku. No creo yo que este equipo esté como para perder más piezas importantes. Son problemas de dinero, evidentemente. Para cerrar, la tercera pregunta para Paquillo. Marko Arnautovic jugó con el Bolonia en el campo de la Juve, marcó gol importante que le da un puntito al Bolonia. La pregunta es, ¿está cumpliendo Marko Arnautovic con lo que vino a hacer al Bolonia? Para mí totalmente. La pieza diferencial, es verdad que no ha tenido ese rendimiento, ese pico de rendimiento que estamos viendo los últimos 2 meses desde inicio de campaña, pero bueno, son 12 goles, si no me equivoco, y prácticamente dándole la salvación con estos goles en la última jornada al Bolonia, sumando muy bien, siendo muy complementario con Moussa Barrow, incluso cuando Barrow se fue a la Copa de África. Yo creo que Arnautovic, con el paso de los años, sí que la madurez le ha hecho ser un poquito menos díscolo, tener un carácter un poquito más enfocado al fútbol, y bueno, yo para mí, y lo sabes que te lo comenté off the record, es uno de mis jugadores fetiches de siempre, porque le he visto mucho talento para el que luego ha despegado, por desgracia. Estamos hablando de un futbolista al que se ha relacionado muchas veces con Zlatan Ibrahimovic, ambos de origen balcánico, padres inmigrantes, en el caso de Ibrahimovic, inmigrantes a Suecia, en el caso de Arnautovic, pues es internacional por la selección de Austria, y él empezó también, en este caso en Países Bajos, en el Twente, empezó a marcar goles allí. Nunca ha tenido una temporada de 25 goles en ningún equipo, esa es la verdad, y de hecho estamos ante la posibilidad de que sea su mejor temporada goleadora, porque está ahora mismo en 12 tantos con el Bolonia. Esa capacidad para desde lo individual, porque no es un jugador que en lo colectivo te vaya a dar muchísimo de lo que pueda pedirle un entrenador a un delantero centro,
pero esos momentos de inspiración personal que te acaban dando puntos y que al final en un equipo como el Bolonia, que tampoco va sobradísimo de talentos, son tan importantes. Sí, así es. También es verdad que ha tenido una evolución en su carrera. Él empezó siendo más extremo que de punta. Hay que recordar que forma parte de aquella plantilla del Inter de Milán de Mourinho, campeón del triplete, el famoso triplete de aquel Inter. O sea, un talento que siempre ha sido se le veían cosas, pero no acababa de explotar. Y luego creo que fue, si no me equivoco, y hablo de memoria, Mark Hughes en el Stoke, el que lo colocó como punta, junto a aquel Stoke de Afelay, Boyan, etcétera. Y luego en el West Ham, China. Al final sí, nunca ha tenido esa relevancia goleadora en cuanto a registros porque, bueno, era ese típico extremo más potente de que trazaba una diagonal, tenía buen remate de cabeza, pero no estaba enfocado a eso. Y de hace ya unos años sí, la verdad que, bueno, fíjate, un Bolonia muy irregular, un Bolonia que tampoco... Yo creo que por plantilla siempre pienso que debería aspirar a más cosas, pero se queda cortito, aunque tenga jugadores muy interesantes, pero que él está siendo, pues, lo que te comentaba, el jugador diferente, que no aparece a lo mejor a lo largo de los 90 minutos, pero cuando aparece es para hacer algo distinto. Le sacó un empate a la Juve, además un empate en el que le tocó sufrir muchísimo a la Juventus, empezó perdiendo con ese gol que marcaba Arnautovic, y hay algunas cositas interesantes en ese equipo. Svanberg en el pivote, el sueco, creo que es un futbolista que está rindiendo a buen nivel. Orsolini es verdad que es un jugador muy potente y con una zurda, tiene una pegada con la zurda tremenda, es verdad que es un poquitín irregular, pero a mí me parece buen futbolista. Y luego, no sé exactamente cómo hay que pronunciarlo, pero Theate, el jugador belga, central zurdo, puede jugar también de lateral, incluso de carrilero, pero le está poniendo de central por la izquierda. Es un jugador también con cositas, sobre todo a la hora de salir jugando desde atrás, de interpretar cuando tiene que conducir, esas conducciones súper potentes que tiene. De hecho, me hablaban de que bueno, existe la posibilidad, incluso tal y como está la zaga de Bélgica, ya no solo de que vaya convocado al Mundial, sino de que hay alguna opción de que pueda ser titular incluso en el Mundial, ¿eh? Bueno, de aquí a noviembre, perfectísimamente, lo que ha demostrado este año en el Bolonia y sobre todo este partido en concreto contra la Juventus, mucha personalidad para salir jugando, para pedirla a su mediocentro, a su propio Svanberg o a la línea defensiva para ser el que comande, ¿no? A pesar de la juventud, esa salida de balón, que es verdad que el Bolonia no es un equipo que tampoco, que a veces abusa también del juego directo por la figura propia de Arnautovic, que gana mucho así, pero que es verdad que tiene buena pinta. Yo no sé si... Es verdad que el relevo generacional de Bélgica con respecto al del Beirer, Vertonghen, Vermaelen, etcétera, bueno, hace una figura ahí que también necesitaban los belgas, porque siempre aparecen jugadores de ataque, ¿no? En esta Bélgica, pero en cuanto a mediocentro y centrales, una aparición grata para ellos. Ha sido fin de semana de partidos importantísimos. Paris Saint-Germain 2, Marsella 1, con goles de Neymar y de Mbappé de penalti. Prácticamente le pone el sello, cierra el Paris Saint-Germain el título de la Ligue 1. Ha ganado el PSV la Copa de Países Bajos, remontando al Ajax, PSV 2, Ajax 1, y también teníamos el Derbi Lisboeta, Sporting de Portugal Benfica, que ganaron los del Benfica por 0-2, con gran partido, gol y asistencia de Darwin Núñez. Por cierto, me decías, ahora que hablamos del PSV, aunque sea rápidamente, Paquillo, pero tiene nuevo entrenador para el año que viene, no va a seguir Roger Schmidt, y es un clasicazo el que va a hacer de entrenador a partir del año que viene, ¿verdad? Sí, se ha filtrado que va a ser Van Nistelrooy el nuevo técnico. O sea, nos hacemos aún más mayores, Bruno. Van Nistelrooy ya entrenando en banquillo de élite ya es terrorífico. Es terrorífico, sí. Vamos con las preguntas de los oyentes. Nos podéis dejar preguntas en @playfutbol o también en los comentarios de iVoox. Víctor Maltrana dice: para mí el mejor delantero centro clásico de siempre... pero dice, a ver, Batigol para mí el mejor delantero centro clásico de siempre. ¿Qué tal si proponéis algún otro de ese estilo? No valen Romario, Ronaldo, Schiers, Bieris, ninguno de ese palo. Los tuyos o el tuyo, alguno que te venga a la cabeza rápidamente, Paquillo. Mira, yo voy a decir de lo que he visto, ¿no? Y de lo que yo he visto te diré Hugo Sánchez, que me parecía un espectáculo. Sí. Luca Toni, a mí Luca Toni me gustó siempre mucho dentro de los delanteros italianos. Y Miroslav Klose, creo que lo de Klose también, con menos cartel quizás que otros delanteros alemanes, pero creo que Klose ha tenido un idilio con el gol y ese tipo de delantero que nos pregunta, buenísimo. Cesariño17 dice: hola Bruno, se habló mucho en este programa del planteamiento conservador del Atlético.
ahora mismo, después de ver el partido de vuelta, ¿no consideráis que Guardiola también ha sido muy conservador en su estilo y que prioriza ganar el estilo? ¿No creéis que es criticable tanto más como el 5-5-0 del que se habló tanto en la ida? Pues yo creo que lo dijo bien Guardiola después del partido. Es que el Manchester City no quería jugar a eso. En la primera parte sí que vimos un Manchester City proactivo que quiso atacar la portería rival. De hecho, tiene alguna buena jugada trenzada y un balón al palo de Gundogan. Y en la segunda parte es que el Atlético le obliga a un Manchester City que de piernas va muy justo, y le acaba ganando la partida. No sé tú cómo lo viste, Paquillo. Totalmente, yo creo que nos ha criticado, a ver, sí se ha criticado, yo no critico lo del 5-5-0 de Simeone, creo que es un plan extremista, pero bueno, le salió bien, o sea, no es criticable, pero esa es la diferencia, lo que dijo Guardiola. A Guardiola le obligó el rival a echarse atrás y ser quizás más conservador, sin embargo, Simeone, ese fue su plan, no le obligó el rival, así que creo que ahí todo es criticable o nada es criticable, pero creo que ahí está la diferencia. Y nos preguntaba también un oyente por la relación entre Palmeiras y el Braga, por el intercambio de jugadores y demás. Yo no tenía ni idea que existiera un vínculo entre ambos clubes, así que lo voy a preguntar y la semana que viene damos respuesta, porque tampoco hay mucho tiempo para más y no vamos a divagar y ponernos ahora a buscar en Google, porque no es plan. Lo preguntamos bien a nuestras fuentes y damos respuesta el lunes que viene. Hasta la semana que viene, Paquillo, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti, Bruno, un abrazo. Chao, chao. Bueno, en principio era el deporte rey, el deporte favorito también de los niños de nuestra época. Entonces teníamos medios nosotros para también jugar, tanto en la playa como en el colegio, porque estamos en un colegio que también pues amaba mucho el deporte y formábamos un equipo y bueno, y jugábamos, pero de una manera, vamos, totalmente divertida, para pasarlo bien y soñando cosas, eso sin duda, pero no pensando que pudiera ser. La verdad, yo por lo menos personalmente, pues... Es José Ángel Iríbar en el programa Fiebre Maldini hace ahora 4 años y va a ser el protagonista de nuestros Genios Olvidados de este mes de abril. Saludamos ya al gran Javi Roldán, @Javipo en Twitter, le tenéis que seguir todos si no lo hacéis ya. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué hay? Muy buenas. Pues sí, José Ángel Iríbar, uno de los mejores porteros no solo de España, sino de la historia del fútbol, podemos convenir. Sí, un auténtico porterazo, aunque me decías previamente, me chivabas, que dentro de los grandes porteros que ha tenido España, igual no es tu portero del todo favorito, ¿verdad? Sí, no es del todo favorito porque, bueno, yo creo que podemos decir que hay 4 grandes porteros en la historia de España reconocidos: Casillas, Iríbar, Zamora, que no hay vídeos al respecto, pero es el primero, ¿no? El primer gran portero, el divino Zamora, y Arconada, que es mi favorito, como te decía, fuera de micro, pero no por nivel, no por parar, sino más bien por el estilo de parada, ¿no? Sí, Era algo más ágil, ¿no? Que tuvo que... Aunque Iríbar se dice que no es demasiado ágil, sino que es sobrio, pero para mí sí tenía bastante más agilidad que, por ejemplo, Zubizarreta. Sí. Pero creo que al nivel de Arconada, que hacía paradas salvadoras, ¿no? Y que era un portero siempre atento, quizá no esté, pero sin duda en ese ranking es muy complicado no decir si es mejor Casillas, Arconada, Iríbar o el divino Zamora, aunque Iríbar está considerado quizá el mejor, Sí. A la altura de Casillas. Luego iremos, si te parece, a las características propias. Enseguida te pregunto por eso, pero repasando su palmarés, es que, bueno, y la cantidad de partidos que jugó, son 614 partidos con la camiseta del Athletic, que se dice pronto en aquella época. Ganó 2 Copas del Rey, fue Zamora y ganó la Eurocopa del 64. Por cierto, Javi Roldán es una auténtica enciclopedia de fútbol histórico, pero todo lo que hace referencia a la selección española, yo no sé si hay mucha gente en España que tenga ese nivel de conocimiento al detalle. Igual puedo poner que yo conozca seguro a Alfredo Relaño
y no demasiada gente más. Permíteme que te lo diga así, Javi, no hace falta que respondas porque ya lo he dicho yo, pero así de claro lo digo. Bueno, vamos al de Zarautz a hablar un poquito de José Ángel Iríbar. Lo escuchamos en el corte de Fiebre de Maldini. Él empieza a jugar a fútbol porque Zarautz es una localidad costera del País Vasco y juega mucho a fútbol en la playa. Dice que en el colegio y en la playa, que él no soñaba con ser portero del Atleti, que su máxima aspiración era ser portero del equipo del pueblo, que jugaba en tercera, dicen en aquella época, que su ídolo era el portero del equipo en ese momento. Pero mira, se acaba haciendo una carrera, como dices, absolutamente impresionante. Yendo ya al tipo de portero que era, para que la gente le pueda visualizar más o menos. Es verdad que era un portero sobrio. Yo creo que lo que más llama la atención es que era muy grande, tenía una envergadura. También te diría que otra cosa muy importante es que tenía los brazos larguísimos y eso le hacía para las jugadas de juego aéreo, de centros al área y todo ese tipo de acciones, era súper dominante. Y lo que decimos, con esas manos y esos brazos tan largos, tapaba siempre muchísima portería, ¿eh? Sí, de hecho, por su sobriedad, ¿no? Por esa confianza y ese bienestar, ese saber posicionarse en la portería, parecía incluso más alto de lo que era. Aparte de porque tenía, como tú bien dices, los miembros muy, muy largos, tanto los brazos como las manos. Arconada dijo en cierto momento que le impresionó el tamaño de las manos de Iríbar, pero él solo medía 1,84. Por ejemplo, Yacine, la araña, era más alto que él. Zubizarreta medía 1,88 más o menos. Ya no hablamos de Antoni Cedrún, por ejemplo, ¿no? Que era 1,95. Pero cubría muy bien la portería. Con ese 1,84 parecía más de más talla, ¿no? De más talla de lo que realmente era. En cuanto a sus características, tenía prácticamente todo. Si lo contextualizamos en la época. Juego de pies, por ejemplo, o salida fuera del área para participar del juego, del corte, eso no lo tenía. Pero, por ejemplo, tenía una gran técnica de blocaje. Esto lo tienen muchos los porteros, o lo tenían muchos los porteros norteños, por aquello de entrenarse o jugar siempre en campos embarrados, campo con agua. Entonces, sí practica bien el ataje, el bloqueo, ¿no? Con este tipo de campos, luego cuando llega a jugar con equipos de la zona de medio o la zona sur, por ejemplo, sobre todo, la tajada de balones, eso es una maravilla, ¿no? Entonces esto siempre se caracterizó mucho. Zubizarreta, que su heredero también lo tenía. Después, por alto, era inmenso. Clemente dijo de Zubi que era un gran atajador de balones aéreos y Iríbar no era un gran atajador, sobre todo era su salida de puño, mucha confianza, nunca fallaba en el tempo, ¿no? En el tempo de salir, tenía un buen posicionamiento, tenía reflejos. Esto que ha dicho de la playa le ayudó mucho, dicho por él mismo, por el propio Iríbar, le ayudó mucho en la coordinación y se veía, pese a que era un arquero un poco desgarbado en cuanto a que no estaba musculado, no parecía muy recio, pero estaba muy coordinado. Siempre se veía en la salida, los 1 contra 1, la salida por alto, por bajo. Y lo que te decía al principio, Bruno, para mí tiene más reflejos de lo que se le recuerda. Es un portero que, como se le dice, sobrio, parece que esto emborrona un poco. Otra característica que tenía, que para mí era que tenía un muy buen vuelo, muy buenos reflejos, aparte de esas características que ya hemos hablado. Sí, en esos tiros desde fuera del área, yo lo que he ido viendo, partidos completos y sobre todo también algunas imágenes de grandes paradas suyas, en tiros desde fuera del área, entre lo grande que era y lo que dices, que él era capaz de intuir y de llegar bien a esas situaciones de tiros por la escuadra o tiros bastante esquinados desde fuera del área, es que daba la sensación que en ese tipo de acciones era infranqueable, en ese tipo de tiros desde fuera del área y demás, entre lo grande y lo bien que se movía, era realmente complicado marcarle en una suerte que en el fútbol de antaño se practicaba muchísimo, como era el tiro desde fuera del área. Sí, y también, Bruno, en relación a esto, él se adelantaba muy bien a la jugada, leía muy bien si el otro iba a chutar, para dónde iba a chutar, si iba a hacer un pase. Esta suerte de intuición, ¿no? Le ayudaba mucho, dicho por él, y en realidad se aprecia porque, claro, siempre que alguien va a tirar, si tú tienes, como en los penaltis, ¿no? También paraba muy bien los penaltis. Si tienes esa intuición que prácticamente resulta natural, ¿no? Hay muchos porteros que no la tienen. Yo he sido portero y muchas veces veo, según el posicionamiento del futbolista, veo dónde pretende chutar, ¿no? Y entonces también le ayuda mucho para hacer eso, para ser inexpugnable en cuanto a tiros un poco lejanos o también a interceptar, ¿no? Algún tipo de jugada ya cercana al área. Es un portero con títulos. Luego, si te parece, haremos un parón en lo que fue aquella Eurocopa del 64, aquel mítico torneo que gana con la selección española, pero seguramente al estar en un gran equipo como era el Athletic de aquella época, pero que
que tuvo que enfrentárselas pues con un Real Madrid que en aquella época era súper dominante, incluso te diría que con el Barcelona de Lenio Herrera. Tiene menos títulos seguramente, el palmarés es un poco más escuálido de lo que debería en un jugador de la talla del Chopo Iríbar, ¿eh? Sí, claro. En relación al Athletic, el Athletic Club, antiguamente Athletic de Bilbao o Atlético de Bilbao en tiempo franquista, fue muy potente en cuanto a títulos la década de los 30-40 y se empezó a pagar ya en los 50-60, ¿no? Esa época anterior en la que estaba Lezama de portero, en la que estaba al que él relevó Carmelo Cedrún, el padre de Andoni Cedrún, al que también relevó, por cierto, en la selección española ya en la década de los 60, pero como tú bien apuntas, década de los 60 y 70, el Real Madrid es fundamentalmente el equipo que se hace con la mayoría de títulos, Real Madrid muy potente y no tiene, ¿no?, los títulos que un portero de su categoría, solamente tiene un Zamora, por ejemplo, un trofeo Zamora, no tiene los títulos que un portero de su categoría merecería. Eso en cuanto al Bilbao, al Athletic Club. En la selección española hablamos de lo mismo. Él releva en la selección para la Eurocopa, de cara a la Eurocopa 64, que la juega primero Carmelo Cedrún, luego Vicente y luego Pepín. Ya irrumpe él con 20 años, gana esa Eurocopa, pero aquella selección se viene muy a menos y ya no está prácticamente en ningún gran torneo, sí en el Mundial de Inglaterra 66, pero luego se pierde todos hasta el Mundial del 78, donde él ya con la selección de Kubala no participa, ¿no? Ahí está el portero Miguel Ángel del Real Madrid y ya el naciente Arconada. Pero esto hace que quizá no tenga ese apoyo estadístico a las espaldas, ¿no?, para que sea comparado como por ejemplo con su ídolo, con la araña negra Yacine, que tiene el Balón de Oro, o con Casillas, que tiene todos los demás títulos, ¿no? Quizá, como tú dices, esto le perjudica, ¿no? Va un poco en desmedro de su recuerdo. Es muy importante lo que dices. Él está naciendo como futbolista de élite en el momento en el que España juega esa Eurocopa, iba a España con un gran equipo y acaban ganando la final contra la Unión Soviética. Un equipo de España que era muy, muy especial, pero insisto, que hay que poner en valor lo que consigue en aquel momento un jovencísimo José Ángel Iríbar, ¿eh? Sí, esa selección española, la década de los 60, había sido muy potente, pero no había culminado en éxitos. Recordemos que debido a Franco, en la Eurocopa, la primera Eurocopa de 1960, no puede jugar contra la Unión Soviética, ¿no?, por aquellos temas políticos sociales, ¿no? Luego, en el Mundial de Chile 62, que todavía Carmelo Cedrún es el portero titular, no va Iríbar, que es muy joven. Ya en la 63 es cuando Iríbar releva en el Athletic a Cedrún. Aquel Mundial de Chile, España, que la lleva con el equipo de Di Stéfano, que aunque se lesiona, de Puskás, aquel equipo que se decía de la ONU, ¿no?, con los nacionalizados, tampoco triunfa, y es en esta Eurocopa 64 donde sorpresivamente, ya sin ese núcleo de jugadores potentes, hay varios futbolistas, como por ejemplo Iríbar, como Pereda, como Fusté del Barça, que Marcelino, ¿no?, de la delantera fantástica del Zaragoza, que hacen que un título que quizás no se esperaba, ¿no?, que sea súper meritorio para una selección española que, ya digo, venía un poco a menos, ¿no?, como demostraría en los siguientes torneos. Era el cuarto partido como internacional, ¿eh? En la final contra la Unión Soviética era el cuarto partido internacional de José Ángel Iríbar, que hay que decir que forma parte, no fue el primero, evidentemente, pero igual uno de los eslabones más importantes de una cantera súper prolífica, la de porteros vascos. Tú has citado a varios de ellos. Es algo curioso, no sé si está basado en algo, simplemente es una tradición, la de grandes porteros nacidos futbolísticamente y criados, y muchos de ellos que triunfaron como porteros en equipos del País Vasco. Sí, en principio, en aquella época, Bruno, 50-60, no había ni preparadores propios de porteros. Los porteros se preparaban por las condiciones naturales del norte, como he dicho antes, por la climática sobre todo, pues cogían una serie de cualidades que quizá los del sur no las tenían, ¿no?, que tendrían otras. Entonces ahí salían grandes porteros, lo que hemos dicho ya, Lezama, Cedrún, Arconada, por supuesto, Zubizarreta luego. En la década de los finales, después de Zubi, el Athletic Club tuvo quizá un bajón, ¿no? Estaba allí La Fuente, Imanol Echeverría, Juanjo Valencia, que también apuntaba muy bien, y actualmente ya sí, desde los años 80, con preparación, sobre todo de porteros específica, ¿no? Iríbar, cuando se retiró en el año 80, se puso de preparador de porteros
y el portero que relevó a Iríbar en el año 80, que es Pello Aguirreoa, si mal no recuerdo, es el actual preparador de porteros del Athletic Club. Así que ya ahí sí se crea una escuela, unos conceptos como el blocaje que he dicho antes, como la colocación, el juego aéreo, unos conceptos muy buenos, muy clásicos de porteros que hace que sigan saliendo porteros de altísimo nivel, como los últimos Kepa, de Atleti me refiero, Kepa o Unai Simón, ¿no? Así es, tal cual. Gran cantera de porteros vascos, también personificada en el club, en el Athletic Club. ¿Nos dejamos algo, Javi, algo importante en el tintero? Sí, pues me gustaría decir que para que se vea su figura realmente en la proporción que debería, ¿no? Hay que ver si en su época él era ídolo, igual que Yacine había sido ídolo suyo, si él era ídolo de algún otro grandísimo portero. Y por ejemplo, Zubizarreta, Arconada, en respecto a esto, se dijeron que Iríbar era su espejo, ¿no? Aunque con las características que tuvieran cada uno, pero que Iríbar había sido su referente, así como una particularidad, Bruno, un portero griego de la década de los 70 que se llamaba Takis Ikonomopoulos, lo tengo apuntado porque no puedo recordar este nombre, sí, evidentemente, pero sé qué portero es porque jugó la final 70-71 contra el Ajax, la final de la Copa de Europa, este Panathinaikos dirigido por Puskás. Ese equipo sí me lo conozco bien porque tuve que tratarlo para el tema de Rinus Michel, y ese portero jugó esa final, ¿no? Esto qué curiosidad que te voy a decir, con la camiseta de Iríbar, propia de Iríbar, que había sido su ídolo y en una España-Grecia se la había cedido. Así que, igual que Iríbar cogió la de Lev Yacine e incluso fue a su tumba a visitarlo por la idolatría, Takis Ikonomopoulos hizo lo propio, con la particularidad de que se puso esa camiseta en la propia final de la Copa de Europa. Es un libro abierto de sabiduría futbolística histórica. Gracias, Javi. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Ya sabéis que nuestro comentarista arbitral en la cadena SER es Eduardo Iturralde González. El bueno de Itu es aficionado del Athletic, lo es desde pequeño y coincide en que justo cuando él empezaba a ver partidos del Athletic de Bilbao, había un tal Iríbar, José Ángel Iríbar, ahí haciendo cosas de las suyas. Le hemos pedido a Itu que nos hable de Iríbar, que nos diga qué es para él José Ángel Iríbar. ¿Qué representó Iríbar para mí? Es que se puede conjugar en torno a la figura de Iríbar lo que fue el icono deportivo, lo que fue la figura deportiva, que fue gigante, a lo que pasó a ser, ¿no? Que es un icono social. Yo creo que muy pocos jugadores han pasado de ser iconos deportivos a iconos sociales, ¿no? Yo creo que tuvo que ver mucho lo que es un poquitín la sociedad vasca, la sociedad vizcaína en concreto, el momento y todo eso, ¿no? Yo creo que ha trascendido muchísimo más. Por eso yo creo que hay deportistas que les recuerdas pues en su profesión, que es el fútbol, el baloncesto, el tenis, lo que sea, y hay otros deportistas que les recuerdas por su impacto deportivo y a la vez, como es el caso de Iríbar, por su impacto social. Y por eso yo creo que trasciende mucho más allá de cualquier historia. Y por eso, ya te digo, por eso es lo que es Iríbar, ¿no? Es decir, pues es una leyenda. Sin más, una leyenda. La leyenda de José Ángel Iríbar en el Play Fútbol, en el Genios Olvidados de Play Fútbol del mes de abril. Vamos a cerrar el Genios Olvidados, la sección histórica, y vamos hasta Suecia. Vamos a charlar con un entrenador español al que le está yendo realmente muy bien las cosas. Es Martí Cifuentes y es el técnico del Hammarby. Enseguida estamos con él. Play Fútbol. Me habían hablado muy bien de Martí Cifuentes, técnico catalán que está ahora mismo entrenando al Hammarby. Pude contactar con él a finales de esta pasada semana, pero antes de que jugara su partido el pasado viernes, que por cierto acabó ganando y suma ya 3 victorias en 3 partidos. Esta fue la charla que tuvimos.
Ha pasado por muchos países, pero ahora mismo tenemos a Martí Cifuentes entrenando en el Hammarby. Hola Martí, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de charlar de fútbol contigo. Martí, para explicárselo a la gente, vosotros acabáis de empezar ahora mismo la temporada porque el calendario va totalmente diferente al de las ligas más mainstream que puede seguir la mayoría de gente en Europa, ¿verdad? Sí, porque evidentemente pues en Escandinavia hay ciertas limitaciones en cuanto a la climatología, con lo cual las temporadas en Noruega, en Suecia, en Finlandia no suelen ir en año natural, es decir, la liga suele empezar cuando el frío no aprieta tanto, más o menos a partir de abril, y luego suele terminar pues a mediados de noviembre, finales de noviembre, dependiendo un poco del calendario del año. Pero se juega principalmente en verano, cuando muchas de las ligas, como bien dices, principales, pues prácticamente están o terminando o arrancando la temporada. Y habéis empezado genial. Cuando estamos grabando esta conversación, lleváis 2 partidos, 2 victorias. Sí, no nos podemos quejar, la verdad han sido solo 2 partidos, así que toca seguir sumando puntos y seguir trabajando, pero la verdad es que los chicos están trabajando bien y han sido 2 buenos partidos y siempre es bueno arrancar con 2 victorias, claro que sí. Tú ya habías estado en Suecia, en otro club, ahora vuelves. ¿Qué tal lo que te has encontrado? ¿Qué tal la experiencia, lo que llevas de tiempo estos primeros meses entrenando allí? Bueno, ya la verdad es que tenía ganas de entrenar en Primera División de Suecia porque creo que es una liga que está creciendo, una liga que está en un momento, yo creo, bastante interesante desde el punto de vista del entrenador, porque la liga sueca, la cultura futbolística sueca ha estado muy influida los últimos 40, 50 años por el fútbol inglés. Aquí vino en los años 70 2 entrenadores ingleses, Bob Houghton y Roy Hodgson, que cambiaron el fútbol sueco con un 4-4-2, un fútbol muy directo que ha sido prácticamente pues el signo de identidad de todos los equipos suecos, incluso de la selección, sigue jugando un poquito en esa idea. Y ahora, en cambio, los últimos 5 o 6 años, yo creo que Suecia está en un momento de cambio con entrenadores jóvenes que están, tratando de encontrar otras maneras, otras formas de entender el juego, y creo que eso lo hace una liga interesante. Y luego sí que es verdad también pues que es una liga donde al final ser Primera División, un país como Suecia con 10 millones de habitantes, pues genera bastante atención, y la verdad es que hay un ambiente bastante bonito en los estadios. Así que disfrutando la experiencia y justo arrancando, así que esperemos que vaya bien. Es una sociedad, la sueca, bastante marcada por la inmigración. Hay trabajo desde hace mucho tiempo, hay bastante trabajo en Suecia, y eso ha provocado que haya mucha inmigración también, no de ahora, desde hace bastante tiempo. Eso empieza a tener ya un reflejo muy claro en la selección. Habíamos tenido el caso de Ibrahimovic. En los últimos tiempos pues estamos viendo casos como los de Elanga, Alexander Isak. En la liga se percibe también esa mezcolanza de diferentes culturas también, y a nivel futbolístico enriquece la liga, ¿o no? Sí, esto es una consecuencia de un proceso social, diría yo, que arrancó en los años 60, cuando Suecia fue uno de los primeros países en acoger a migrantes políticos, a exiliados políticos de países donde habían situaciones complicadas, guerras incluso, y esto ha generado que durante muchos años pues Suecia ha sido un país muy liberal en ese sentido, que ha acogido gente de muchos lugares distintos del mundo. Y aquí hay comunidades muy grandes de países o migrantes, por ejemplo, de Somalia, por ejemplo, migrantes kurdos, bosnios después de la guerra de los Balcanes. Y eso, pues como tú dices, ¿no?, ha generado pues una mayor riqueza en cuanto a, al final, también mentalidades, y yo creo que es una de las cosas que hace Suecia un gran país, ¿no?, que hay pues una mentalidad muy abierta, una mentalidad muy pro intentar aprender de todo el mundo, y eso se ve en el fútbol. Tenemos jugadores, tanto nosotros aquí en Hammarby, como lo vemos cada fin de semana en Allsvenskan, en la primera división de aquí. Todos los equipos tienen jugadores de nacionalidad sueca, porque muchos de ellos ya son segunda o incluso tercera generación. Hablan sueco perfectamente, son totalmente suecos, pero sí que es verdad que sus ascendentes son de otros países.
Decíamos antes que esta es tu segunda etapa ya en Suecia. Has pasado por bastantes países. Al principio empezaste en el Sabadell, y diste un salto a Países Bajos. Estuviste en la cantera del Ajax, muy, muy jovencito, aunque sigue siendo muy joven todavía, no has llegado todavía a los 40 años. Martí, explícanos un poco cómo fueron esos inicios en los banquillos. Bueno, mi carrera futbolística empieza por los banquillos casi por casualidad. Yo estaba jugando en categorías amateurs en Cataluña, y a mí me llama, en aquel momento era el director deportivo del fútbol base del Sabadell, un exjugador del primer equipo, Manolo Fernández, que es un poco mi maestro futbolístico, con el cual, bueno, pues sigo manteniendo una estrecha relación y hablamos mucho y aprendo mucho de él. Y bueno, me llama porque yo jugaba con su hijo en el mismo equipo, y bueno, su hijo y él, que me conocían de verme jugar, pensaban que yo podía ser entrenador. Y al final yo tenía 21 años, pero en ese momento, bueno, me ofrecieron poder empezar a entrenar. Es algo que a mí siempre me había llamado la atención y que pensaba hacerlo, pero quizás cuando terminara de jugar. Y bueno, la vida va como va, y lo acepté encantado, empezar en los juveniles del Sabadell, y la verdad es que fueron años muy bonitos. Empecé con el juvenil C y bueno, terminamos con el juvenil A con un ascenso, estuve de asistente en el primer equipo, y son años en los que aprendí muchísimo. Luego tuve un año en el Tarrasa, del cual el director deportivo y luego entrenador del primer equipo era Sergio Lovera. Y de ahí, bueno, yo quise tomarme también un año, digamos, bueno, no diría sabático, pero un año para aprender, porque yo en ese momento pues estaba estudiando, había estudiado 2 carreras universitarias, había estado trabajando, y bueno, me quise tomar, después de terminar el segundo nivel de entrenador, el UEFA A. Quise también pues aprender idiomas, y bueno, viajé y decidí irme a Holanda simplemente porque me gustaba muchísimo el fútbol holandés, porque soy un apasionado del juego de posición y porque quería aprender más. Pero lo que hice simplemente fue ir a ver los entrenamientos, aprender mucho, ir cada día. Intentaba ver al sub-19 que entrenaba en ese momento Fran de Boer, al primer equipo que lo entrenaba Marco van Basten, y es lo que hice. Yo no pertenecí en ningún momento al Ajax, pero sí que es verdad pues que me conocían allí, y yo era el loco que iba con mi libreta y veía todos los entrenamientos y los partidos que podía, y la verdad es que aprendí mucho. Citabas ahora esa etapa en Países Bajos, Martí. Hay bastante debate sobre si lo que hace el Ajax de Ten Hag es juego de posición o no. La mayoría convienen en esa salida desde atrás sí que es bastante ortodoxa, pero que luego hay un intercambio de posiciones que es un poco una evolución, o que no acaba de respetar del todo los conceptos del juego de posición. A mí me parece que tiene algo de eso, pero no sé cómo lo ves tú, cómo lo valoras, cómo lo definirías tú, lo que hace Ten Hag. Bueno, yo la verdad es que no pretendo ni ser ni muy académico ni sentar cátedra en todo esto. Yo acepto que hay muchas opiniones, hay gente que incluso debate, he visto muchas opiniones, que si el juego de posición existe o no. Yo lo que creo es que hay un hilo conductor en lo que se ha hecho en la escuela holandesa, que de hecho viene también de una influencia de la escuela húngara de los años 50, 60. Creo que hay unos matices muy claros en cuanto a la propuesta de esos equipos, en cuanto a cómo quieren jugar en muchas fases del juego. Y yo sí que veo un hilo conductor. Evidentemente, luego yo creo que cada entrenador aplica más o menos esos principios. Creo que en este caso lo poco que puedo ver del Ajax de este año, pero sí que, bueno, lo que he visto del trabajo que ha hecho Ten Hag, que me parece un grandísimo entrenador. Seguramente no es una versión muy, muy ortodoxa de lo que entenderíamos por el juego de posición, bueno, más académico, si lo podemos llamar así, pero yo sí que veo que hay muchos puntos en común y muchos principios que solo los detecto en equipos que intentan practicar ese tipo de juego, la verdad. Has estado en muchos países, llegaste a estar en el Millwall, un histórico club inglés, y venías ahora del Aalborg. Habías estado en Dinamarca. Había hablado con Albert Capellas hace un tiempo, con entrenadores o analistas de diferentes clubes, y hablan de un enamoramiento allí por parte de algunos clubes, al menos, por el juego de posición, incluso por la Federación de Dinamarca. Ya no solo
pues por el atractivo futbolístico, sino también porque en muchos casos hablaban de los dueños del Brentford, por ejemplo, que son los mismos que los del North Island, que practican o que hicieron, mejor dicho, Big Data, utilizaron el Big Data para ver que ese tipo de fútbol, el juego de posiciones, el que mejores resultados le da a la mayoría de equipos. Se basaban en la ciencia, por decirlo así. Sí, yo entiendo completamente a Albert. Tengo una muy buena relación con él y bueno, él estuvo en Brøndby, uno de los clubes grandes en Dinamarca, hace unos años. Y luego, pues últimamente ha estado colaborando con la selección, en este caso con la Sub-21, donde hizo un gran papel. Es verdad que, sobre todo a nivel de selección, y yo creo que es un poco la imagen que diría tenemos desde España, igual desde Barcelona, pues que la selección danesa siempre ha sido una selección que ha intentado jugar bastante bien al fútbol, que ha intentado tener jugadores técnicos, apostar por un tipo de fútbol pues más asociado a la posesión y a la posición. Creo que hay esa corriente. Ahora con Kasper Hjulmand en la selección, de hecho tienen un preparador físico, Ismael Camenforte, que ha estado muchos años también vinculado al Barcelona. Claramente van por esa línea, pero creo que la otra corriente es una realidad bastante distinta en la liga. Hace unos años también, precisamente, creo que fue después de que Albert dejara el Brøndby, llegó un entrenador alemán que apostó un poco por el modelo, bueno, en Dinamarca lo conocen un poco como el modelo Red Bull, ¿no? Un tipo de fútbol muy basado en transiciones, con equipos muy fuertes físicamente, dándole mucha importancia a las acciones de alta intensidad del jugador, de correr muchos metros a altas velocidades. Y creo que eso se ha extendido en la liga. De hecho, a mí una de las cosas que me sorprendió cuando yo dejé España, primero me marché a Suecia, como has dicho bien, a la ECO en Suecia. Luego me fui a Noruega, estuve 2 años y medio allí en el Sandefjord. Y cuando llegué a Dinamarca, una de las cosas que me sorprendió es la gran diferencia que hay entre el fútbol que practica la selección y el fútbol que practican la mayoría de equipos en la primera división de Dinamarca, que es un fútbol pues de presiones muy altas, muy físico, muy basado en muchísimas transiciones, partidos de mucha ida y vuelta, y que se alejaba un poquito también de la idea que yo tenía, lógicamente, antes de decidir que me iba a Dinamarca, porque antes vi muchos partidos y me interesé por saber también qué tipo de fútbol me iba a encontrar. Pero para mí eso era un aliciente muy grande, intentar demostrar que con otra manera, en este caso, pues entendiendo que para mí, en mi opinión, a mí me gusta más que mis equipos compitan desde intentar generar espacios, desde intentar conquistar ciertas zonas en el campo, desde la posición del jugador como la base de prácticamente todo, que también se podía competir y competir a muy buen nivel. Y la verdad es que fue una experiencia que duró solo 1 año, porque luego tuve la oportunidad de venir de nuevo aquí a Suecia en un proyecto muy, muy bonito, pero este año lo disfruté mucho y la verdad es que me ayudó mucho a mejorar como entrenador. Tú controlas mucho el fútbol nórdico, por dónde entrenas, por dónde has entrenado hasta ahora. Es verdad que encontramos jugadores históricos buenísimos de sus países. Michael Laudrup, evidentemente. Pues nos vamos con los suecos, seguramente finales de los 50, que el equipo que fue finalista del Mundial, aquellos suecos del Milan. Siempre ha habido producción de jugadores importantes, pero me da la sensación que últimamente está habiendo como un repunte también. Alexander Isak, que es un jugador con un techo yo creo que bastante alto, más allá de que esta no esté siendo ni mucho menos su temporada. Odegaard, el propio Erling Haaland, evidentemente. En Dinamarca estamos viendo muchos casos de buenos futbolistas también en la selección, que ayudan a que la selección le esté yendo realmente bien. No sé si lo tienes estudiado, si te parece también que hay un pequeño repunte en positivo de futbolistas noruegos y si tienes una causa. Sí, la verdad es que, igual es difícil dar una explicación o un solo motivo al por qué pues, hay esa generación de jugadores talentosos, digamos, en los 3 países que has nombrado. Pero sí que es verdad que, por lo general, yo creo que el fútbol escandinavo siempre ha generado buenos futbolistas. Es verdad que tú ahora hablabas de los suecos que jugaron en Italia en los años 50, Lindholm y compañía, que fueron grandísimos jugadores. Pero es verdad que incluso en los años 80, 90, yo recuerdo el Göteborg de los años 80, que fue un equipo muy competitivo, que hizo buenas cosas en Europa, con futbolistas como Jonas Stern, que ahora de hecho es entrenador aquí en Primera División de Suecia, en un equipo pequeño como el Värnamo.
Tuvieron buenos jugadores como Martin Dahlin, que fue un buen delantero, quizá no un puro talento, pero sí que fue un delantero competente, que jugó en Alemania, en Italia. Me acuerdo de Thomas Brolin, que igual también es bastante famoso, hicieron un mundial muy bueno en el 94, la selección sueca. Luego creo que en los años 90 también hubo una generación o muchos futbolistas noruegos que jugaron en la Premier League, algunos incluso a nivel top como Ronnie Johnson en Manchester United. Creo que por lo general han habido generaciones buenas en el fútbol escandinavo. Sí que es verdad que quizá el perfil ahora ha cambiado, hay bastante jugador ofensivo como puede ser, ahora decías Alexander Isak, como Emil Forsberg en Alemania. En Dinamarca tienen también buenos jugadores en 3/4 de campo. Ahora está Kulusevski, por ejemplo, en Suecia también, que es un muy buen jugador. Yo desconozco el porqué. Sí que es verdad que algunos de los entrenadores aquí, cuando hemos charlado con ellos, incluso cuando hablo con los entrenadores de la base en los clubes en los que he estado, ellos también atribuyen el hecho de jugar en césped artificial en lugar de jugar en césped natural, quizá campos no en perfecto estado como era igual 20, 30 años atrás. Pues bueno, generan una serie de jugadores que igual aquí lo llaman mucho el jugador de fútbol de césped artificial, ¿no? Jugadores que en espacios pequeños se mueven mejor, jugadores que técnicamente pues, bueno, son rápidos de piernas, que tienen esa capacidad de 1 contra 1 y sin embargo echan de menos centrales o defensores que quizás es lo que más tenían en años anteriores de nivel top, ¿no? Porque, por ejemplo, la selección de Suecia, quizá el único central que ahora mismo juega a un nivel top es Victor Lindelof, que se fue muy, muy joven al Benfica, a Portugal, cuando tenía, creo, 17 años. Entonces es difícil atribuir o dar un motivo, pero sí que es verdad que hay buenos jugadores, está claro. Eres un técnico muy joven, ambicioso también. Insisto que no llegas a los 40 años, eso para un entrenador es ser muy, muy joven. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo te ves, por ejemplo, dentro de 10 años? No sé si tiras de ambición, más del día a día, de, como decís, partido a partido. Pero ¿cómo te verías en 10 años? ¿Cómo te proyectas? Bueno, pues nunca sabes, ¿no? A mí si me preguntan hace 10 años que estaría entrenando a un club histórico como el Hammarby en Suecia y con 30.000 personas cada fin de semana en el estadio, pues seguramente no me lo hubiera creído. Pero yo en ese sentido voy día a día, no me marco tampoco muchísimos objetivos. Lógicamente que me gustaría un día tener la oportunidad de entrenar al nivel más alto que mi capacidad me pueda llevar, pero la verdad es que no me obsesiona. Intento disfrutar mucho el día a día, me encanta lo que hago. Estoy ahora mismo en un club que me ha abierto las puertas y me está cuidando mucho y me está ayudando mucho a ser un entrenador feliz y eso es lo que me centro, a disfrutar en el día a día, intentar ayudar a mis jugadores para que sean mejores cada día, para tener un equipo que la gente se lo pase bien cuando lo vea, que podamos ganar el máximo número de partidos, que al final también se trata de eso, pero sobre todo intento disfrutar el día a día. Así que cuando miro atrás, la verdad es que estoy muy, muy contento de cómo aprendí cuando estuve en Noruega, cuando estuve en Dinamarca. Estoy muy, muy contento de cuando entrené en Segunda B. Tuve experiencias bastante difíciles y aún así aprendí mucho y guardo un cariño muy, muy grande a toda la gente con la que, jugadores, con todo lo que aprendí. Y yo creo que cada uno tiene que seguir su camino. Entonces, ojalá de aquí 10 años pueda decir pues, que he podido jugar en Europa, competiciones europeas. Ojalá pueda decir que tengo la oportunidad de entrenar en una liga grande, pero no me obsesiona. Intento disfrutar mucho el día a día y en eso estamos. Hemos visto imágenes de un ambientazo brutal en el inicio de la liga sueca, en las calles, pero bestial. Y me llamaba mucho la atención. Tuve la suerte de estar en el Friends Arena en Solna hace unos años, en la final de Europa League entre el Ajax y el Manchester United, y más allá de las dos aficiones, veía en las calles, hablabas con suecos y había muchísimo ambiente futbolero. Tú ya habías estado en Suecia, no sé si te ha sorprendido, ¿cómo lo estás viviendo? Sí, lo viví en AEK y la verdad es que, como decías, una de las cosas que a mí me atrajo de venir aquí a Suecia a entrenar, primero porque hay una historia bastante rica en lo que el fútbol se refiere. La liga sueca tiene muchos años de historia con equipos grandes como el Göteborg, como el Malmö, como AEK, como Hammarby, como Djurgården.
y mueven mucha gente. La verdad es que yo cuando llegué, en este caso Aiko y Hammarby son bastante rivales. Yo ahora me he cambiado a uno de los rivales, pero es una pasada la cantidad de atención y de pasión que generan estos clubes. Es verdad que el primer partido siempre es especial, incluso por ejemplo en Hammarby hay una tradición de que los aficionados se juntan ya por la mañana, van a dejar flores alrededor de una estatua de una de las leyendas del club y luego van andando hasta el estadio, y creo que son unos cuantos kilómetros, no es un paseo corto, pero entonces se mueven muchísima gente. Estas no puedo decir que son 30.000, 20.000, no sé cuántos son, pero la verdad es que da gusto y en ese sentido pues son las cosas que también uno como entrenador disfruta, ¿no? Ver que hay ese interés y esa pasión por el fútbol, y también de una manera también bastante civilizada. No suelen haber grandes problemas durante los partidos. Es verdad que aquí pues el tema de las bengalas está muy extendido, pero más allá de eso, la verdad es que la gente lo vive con pasión, pero de manera civilizada también. Y da gusto, es una experiencia, y yo invito a cualquiera que le guste el fútbol internacional a venir a pasar un fin de semana, ya sea a Estocolmo, a Göteborg o donde sea, y disfrutar, porque la verdad es que vale la pena. Pues Martín, muchísima suerte en esta temporada 2022. Te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol y te enviamos un abrazo. Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo a todos. Vamos a echarle el cierre al episodio de esta semana. Lo hacemos siempre con un audio destacado. Ya sabéis que esta semana nos ha dejado Freddy Rincón, jugador que pasó por clubes importantísimos como el Real Madrid, estuvo también en el Nápoles, jugador de principios de los 90, ya destacaba a finales de los 80, sobre todo jugador de esa generación colombiana impresionante, esa generación de los Valderrama, Higuita, Leonel Álvarez y compañía. Luego incluso se añadiría un futbolista como Asprilla, y un jugador que disputó 2 mundiales con la selección cafetera, con Colombia. Y en el de Italia 90, en el partido contra la que a la postre sería campeona, la selección alemana, la Mannschaft, después de una jugada colectiva impresionante, marcaba batiendo a Bodo Illner. Esta era la narración de la radio colombiana. Es nuestro audio de la semana, el gol de Freddy Rincón, para recordarle. Muy bien para Pérez, que se queda con la pelota, la marca de Rincón, está subiendo también Leonel Álvarez, se queda con la pelota, Leonel por el esférico, 3/4 de campo, arranca con todo el Bendito Fajardo, 47 minutos, 2 de adición, el Bendito Fajardo, pegando para el pie, Valderrama el pie por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, despegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón con el Bendito, pegando para el pie, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. Se volvían absolutamente locos los compañeros de la radio en Colombia, y no es para menos, porque era un golazo y además contra una selección impresionante. No en vano acabaron siendo campeones los Mataus y compañía. Nosotros nos vamos, volvemos con más Play Fútbol la semana que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.